contar con Félix Cárdenas, que es viceministro de Descolonización del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es una oportunidad bastante informal en su gestación. Ayer nos enteramos que el viceministro estaba en este país, hubo la oportunidad de gestionar la visita, amablemente él aceptó y somos los que estamos y queremos agradecer la presencia de todos ustedes. La charla la titulamos sobre el proceso de descolonización y despatriarcalización en Bolivia, desafíos y perspectivas. La idea es que luego de la presentación tengamos un tiempo de conversación por efectos de mejor aprovechar lo que aquí va a presentar Félix Cárdenas. No quito más tiempo y lo dejo con ustedes, ¿no? Gracias, buenas tardes, hermanas, hermanos. Nosotros siempre decimos hermanas, hermanos, y no es porque seamos evangélicos, sino porque hay una concepción de que todos somos hermanos, hijos de la Pachamama, desde la filosofía aymara, quechua. Otra cosa son las fronteras artificiales que han creado los estados coloniales, que pretenden hacernos creer que más allá de la frontera no son amistosos o no son amigos o tal vez son enemigos. Esos chauvinismos baratos deberían ser superados en el siglo XXI. Yo soy un indio aymara. Por primera vez soy viceministro. Toda mi vida lo he dedicado a resistir, a pelear contra las dictaduras, contra gobiernos neoliberales. Entonces estoy preparado para bloquear, para hacer marchas, para hacer huelgas. Somos expertos en eso. Pero lo que no sabemos hacer es gobernar. Es nuestra primera experiencia. Hay mujeres indígenas como ministras, hay hombres indígenas, ministros, viceministros, embajadores, representan al Estado plurinacional en diferentes lugares. Es un aprendizaje muy importante para nosotros. Haber soñado. Yo pensaba que alguna vez va a haber un cambio en mi país, pero será para 20 años, lo esperaba para 20 años. Pero la historia se ha acelerado. Y hoy estamos aquí, en la posibilidad de construir una sociedad diferente. La sociedad que han luchado nuestros mayores, por la que han ofrecido sus vidas, por la que han desaparecido, fueron torturados. Tenemos historias comunes por ese lado. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, todos, ¿no? Hemos padecido dictaduras. Entonces, para nosotros es un desafío. Miramos el proceso de diferente forma. Me acuerdo que cuando chico, cuando mis primeras militancias, nosotros apostábamos a todo. Apostábamos a la guerra para tomar el poder. Apostábamos a las elecciones, nos inscribíamos en cualquier partido de izquierda, el resultado siempre era lo mismo, nada. Apostamos a tomar el poder por la vía de la clase obrera, como nos dice el marxismo, el leninismo, y fue nada. Y después dijimos, estamos equivocados. Tenemos que hacer otra lectura del país. ¿Qué es lo que está fallando? Y hacemos otra lectura del país y vemos que el camino posible, que nunca ha sido tomado en cuenta, era la vía india, la vía campesina. Y apostamos por eso. Mientras hay un declive de los movimientos sindicales, obreros, marxistas, había una emergencia de los movimientos indígenas en acumulación política, en preparación para la toma del poder, también por la vía de la violencia o por cualquier otro escenario que se nos pueda plantear. Entonces, esto es en resumen una
breve historia de lo que nos ha pasado. Cuando estoy en Chile, siento un olor, es la primera vez que estoy en Chile, siento un olor que algo está quemándose en Chile. Y que tal vez sin que se den cuenta en algún momento van a estar en nuestro propio escenario, como lo hemos vivido nosotros. Para nosotros lo que la derecha ha hecho sinvergüenzamente, zifando nuestros recursos naturales a las transnacionales, usufructuando, mercantilizando la salud, la educación, regalando nuestro petróleo a las transnacionales, fue la gota que rebasó la paciencia. Y fue la derecha la que nos unió, no nos unimos nosotros porque queríamos, sino la derecha nos unió para decir basta ya. Y hubo una eclosión social en Bolivia en el 2003. Le decíamos al gobierno, me acuerdo en esos tiempos, baje lo que está haciendo, devuelva nuestras conquistas. Y el gobierno decía no, no, en una soberbia, en una arrogancia incomprensible. Y cuando la gente ya se emputó, bloqueó, hizo todo, el gobierno viene a decir, por favor, quiero negociar. Y nosotros le decimos, tarde, ahora no queremos negociar, queremos que se vayan todos. Y así fue, expulsamos al último gobierno de derecha, ¿no? Salió vergonzosamente por la puerta trasera. Para llegar a eso hemos tenido que acumular energías, luchas, no es algo que nace de la noche a la mañana, fue un trabajo de acumulación. Y hoy estamos en el desafío de construir una posibilidad de una sociedad diferente. No tenemos recetas, no queremos modelos, fueron malos los modelos. El modelo socialista al estilo Unión Soviética, fueron malos. Ni en estos tiempos, ni Venezuela es nuestro modelo, ni Cuba es nuestro modelo, nadie es nuestro modelo, no pretendemos imitar a nadie. Queremos ser nosotros. Y si nos equivocamos, queremos equivocarnos nosotros, no por culpa de otros. Que ha sido la tradición en nuestro país. Entonces, es en este camino que decimos que la primera tarea para nosotros es descolonización. Porque la experiencia nos ha mostrado de que recurrentemente hemos estado pensando cambiar gobiernos de derecha por uno de izquierda, como si eso fuera la solución. No fue. El ejemplo de Chile tal vez nos da mayores luces a Allende y todo eso. No se trata de cambiar, de sacar a un presidente de derecha, poner uno de izquierda y asunto solucionado. No se trata de eso. Se trata de entender la estructuración de un país. Y por eso nace esto que se llama descolonización. Es un viceministerio que no hay en ninguna institucionalidad de ningún país. Y dentro de descolonización, despatriarcalización, que tampoco existe en ninguna institucionalidad porque estamos entendiendo diferente nuestro proceso. Entonces, descolonización quiere decir tal vez el decir las cosas que no quieres escuchar. O sea, mi trabajo es incomodar. No soy monedita de oro, como dice la canción. Y para entender descolonización quizás es bueno tomar algunos ejemplos sobre cómo funciona el colonialismo. Pero partimos también de una constatación. Para nosotros, esta modernidad que nos han ofrecido como el futuro a seguir ha fracasado. La modernidad fracasó. Deberíamos partir de ahí. Y una señal muy clara del fracaso de la modernidad es la crisis del Vaticano también. Para mucha gente militante, católica, puede ser pobre Papa Ratzinger, renunció porque dice que está cansado. No es así. La Iglesia Católica es el corazón, es el símbolo de la modernidad.
Y si ahí hay crisis, solamente está expresando la crisis general de esta modernidad. Un papa que pretendía congelar los procesos, un papa que pretendía hacernos creer, por ejemplo, que no se debe usar preservativos. Eso está hasta en la institucionalidad de nuestros municipios, la planificación familiar. Nosotros en carnaval, como hay mucha gente, distribuimos preservativos, incluso con sabores, gratuitamente. Y hay un papa que nos dice que no, que eso va contra la fe. O tal vez este tema de que la iglesia no va a permitir matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando en Europa eso está instituido en la legalidad. Algún día nos tocará discutir a nosotros cuando estemos preparados para ello. Entonces no hay tal. O que nos quiere hacer creer que el celibato, ¿no?, que los curas son célibes, que no conocen mujer, que no conocen hijos, y creen que nos estamos chupando el dedo, cuando en Europa es normal, natural, que los curas tienen mujer, tienen hijos, y todos lo asumen como algo normal. Precisamente por esta tara que arrastra la iglesia sobre el tema de que porque son enviados del Señor, son célibes y no pueden tener relaciones. Es por eso que ocurren pues los escándalos que tienen, como violaciones, como pedofilia, como abortos permanentes, y junto con eso todavía la iglesia, los curas no se juzgan en la justicia ordinaria como cualquier mortal, sino tienen su propia justicia eclesial, donde a un cura que viola probablemente le dicen 10 Padre Nuestros, 20 Ave Marías como castigo, y asunto solucionado. Entonces, nosotros vemos una crisis muy profunda dentro de la expresión central de la modernidad, o sea, la Iglesia Católica. Pero junto a eso, también vemos, ¿no?, cómo la Iglesia permanentemente ha jugado un papel muy importante en estos temas de la construcción de colonialismo, racismo, patriarcado, machismo, todo eso. Entonces nos llama la atención y por eso echamos una mirada muy profunda sobre el papel de la Iglesia. Entonces, por ese lado, tendríamos que ir viendo diferentes cosas cuando hablamos de colonización y descolonización como el antídoto necesario. Depende de cómo ves las cosas para saber cuál es tu punto de partida. ¿En cuál lado estás? Por ejemplo, en un tema, el tema de la explicación sobre la creación del mundo. La Iglesia fácilmente nos explica, ¿no? Nos dice que hay un Dios omnipotente, todopoderoso. Este Dios crea el mundo, el primer día crea las montañas y los mares, el segundo día crea los bosques, los animales, el tercer día crea a Adán, el cuarto día se da cuenta que Adán está triste y luego se lo crea una mujer para que Adán no esté triste. Y todavía es un Dios que se cansa, el domingo descansa. O sea, para nosotros es una forma muy burocrática de la creación del mundo. Los pueblos indígenas tenemos otra explicación sobre la creación del mundo. Los aymaras, los quechuas, los cunas en Panamá, los mayas en Guatemala, México, tenemos otra explicación. Para nosotros el mundo no se crea tan burocráticamente. Para nosotros el mundo se crea en un santiamén, en un concán, en un bing bang, tal vez diríamos al estilo asiático. O sea, de golpe, para nosotros aparecen las montañas, los mares, los animales, los bosques, los seres humanos, todo. Cataclismo. ¿Con cuál explicación te quedas? ¿Con la explicación de esta creencia que no es ciencia sobre
los 7 días y todo eso. En esta otra explicación desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, o hay otra explicación, dependiendo de eso vamos a ver cuál es tu punto de partida y por lo tanto cuál será tu horizonte en tus diseños de vida. Y así podemos ir viendo muchas cosas. Estos temas, por ejemplo, yo en Bolivia era el 2010 representante del Ministerio de Cultura para ir a ver los festejos sobre los bicentenarios. En Bolivia se cumplían bicentenarios en el 2010, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, varios departamentos. Yo iba en representación del gobierno, pero les decía a las autoridades de esos lugares, oye, ¿qué están festejando? Y ellos me dicen 200 años. ¿200 años de qué? 200 años de libertad. ¿La libertad de quién? ¿No será mejor también hablar de 200 años de olvido? 200 años de marginación, de exclusión. Y es que la lógica colonial nos ha enseñado que solo hay que ver la historia corta, la mirada corta, la memoria corta. Y nos han invisibilizado la historia larga, la memoria larga. Esa es la lógica colonial. Por esa lógica, solo lo escrito es historia. Lo que no está escrito es prehistoria. Por esa lógica hay hombres y hay prehombres. Si aplicamos esa lógica a mi ser indígena, indio, entonces yo soy prehistoria. Eso es colonialismo. Y no nos hemos creído a pie juntiles. Pero además, yo digo, no, ¿qué son 200 años en relación a 10.000 años antes de Cristo de la cultura huancarana? ¿Qué son 200 años en relación a 3.000 años antes de Cristo de la cultura chiripa? ¿Qué son 200 añitos en relación a 2.500 años antes de Cristo y 1.500 años después de Cristo de la cultura tiahuanacota del cual provenimos todos nosotros? Eso es colonialismo. Y por esa vía podemos ir viendo muchos temas así. Yo he sido presidente de la Comisión Visión País de la Asamblea Constituyente en Bolivia. En la Asamblea Constituyente hay como 20 comisiones. Una comisión estudiará tierra-territorio, otra comisión discutirá temas de derechos, deberes, garantías, otra comisión estudiará el tema hidrocarburos y así. Pero todas estas comisiones dependen de la definición de la comisión primera que se llama Visión País. O sea, ese escenario político, ideológico, ¿no?, donde se discute qué tipo de país tenemos que construir. Esto desde la constatación de que el país que nació en la fundación de Bolivia periclitó, no va más. Entonces hay que construir un nuevo país. ¿Qué tipo de país tenemos que construir? Para saber qué tipo de país tenemos que construir, primero tenemos que saber qué tipo de sociedad somos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Porque si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber nunca a dónde tenemos que ir. ¿Al lado de quién y contra quién? Por eso hablamos esta película Durmiendo con el enemigo, por no saber de dónde vienes y a dónde hay que ir. Entonces el tema es identidad. A nosotros nos han hecho creer en la escuela, en el colegio, en la sociedad, que somos una sola nación, un solo idioma, una sola religión. Por esa visión monolineal de lo que es un país, jamás hemos podido construir una identidad nacional. Y como no pudimos construir una identidad nacional, no pudimos diseñar políticas de Estado para desarrollar el país. Por eso estamos como estamos, es un tema de identidad. El punto de partida, identidad, para cualquier tema.
proyectos de vida, proyectos de sociedad, identidad. Por la lucha de nuestros movimientos sociales, por la lucha histórica de los pueblos indígenas, aprendemos, asumimos que no somos un solo país, una sola nación, que somos 36 culturas, somos 36 idiomas, 36 formas de ver el mundo y por lo tanto 36 formas de darnos respuestas sobre este mundo. No hay una sola nación. Mi verdad no es tu verdad no es mi verdad, y la verdad del otro no es verdad para todos. Hay muchas verdades, nada es absoluto. Y tampoco somos una sola religión, lo que nos dice la Constitución anterior, somos una sola religión católica, apostólica, romana y sus concordatos y todo eso. No, hoy nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, y Estado laico no quiere decir que seamos ateos. Estado laico quiere decir que quien quiere seguir siendo católico a pesar de su nefasta historia, tiene derecho a ser. Quien quiere ser evangélico, tiene derecho a ser. Incluso quien quiere ser musulmán en nuestro país, orar 6 veces al día, tiene derecho a ser. Pero quienes queremos ser de la religión de la Pachamama, del respeto a la naturaleza, de la religión de la Madre Tierra, también tenemos derecho a ser. O sea, Estado laico para nosotros quiere decir democracia de las religiones. Entonces, democracia de las religiones, 36 culturas, 36 idiomas, a eso lo llamamos Estado plurinacional. Somos un Estado plurinacional. Pero también en nuestra Constitución decimos, artículo 9, hacemos entender que no se puede construir un Estado plurinacional si no desarrollamos previamente un profundo proceso de descolonización. O sea, descolonización como condición sine qua non para la construcción de un Estado plurinacional. Entonces, descolonización querrá decir que hay que entender que nuestro Estado es un Estado colonial y colonizante. Que Bolivia, Perú, Ecuador, todos los países son diseños coloniales. Nuestros estados son estado colonial, colonizante, lo que quiere decir que los ministerios, que las gobernaciones, que los municipios son institucionalidades coloniales y colonizantes. Y de ahí devienen nuestras actitudes coloniales, machistas, patriarcales. Una consecuencia de este diseño. Por lo tanto, descolonización también implicará decir que tenemos que evidenciar, desnudar el Estado colonial. Y luego de evidenciarlo, desnudarlo, ponerlo en crisis. Y solamente poniéndolo en crisis podemos aspirar a su transformación. No se trata de presidentes o de derecha o de izquierda, se trata de una cosa mucho más profunda. Es la estructuración del Estado. Entonces, ese es nuestro tema en la descolonización. Entendemos que el Estado colonial se reproduce permanentemente y por inercia a través de dos ejes centrales, racismo y patriarcado, son los ejes de reproducción permanente de los estados coloniales. El racismo y la discriminación, que no son solamente el odio de una persona a otra por la extracción étnica cultural que pueda tener, sino entender que el Estado colonial está blindado totalmente en contra de los indígenas, en contra de la mujer. Y el patriarcado, que no es la lucha de la mujer en razón del hombre, o sea, la igualdad que busca la mujer en razón del hombre, que son los feminismos, ¿no? Feminismo de izquierda, feminismo de derecha, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia,
feminismo de la burocracia, de todo tipo de feminismos, para todos los gustos. Despatriarcalización no lo entendemos así. Nosotros entendemos la construcción del patriarcado a partir de sus mitos fundantes. Sus mitos fundantes, o sea, cuando nos hacen creer que Adán es expulsado del paraíso por culpa de Eva, porque Adán era feliz y por culpa de Eva es expulsado del paraíso, desde ese momento se crean preceptos religiosos en contra de la mujer. Y esos preceptos religiosos en contra de la mujer se convierten en conductas cotidianas de la sociedad en contra de la mujer. O sea, mujer pecadora en potencia. O sea, mujer inferior por naturaleza, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El Cantar de los Cantares, muchos otros lugares, una Biblia totalmente patriarcal, machista, que construye patriarcado. Estos preceptos religiosos, estas conductas de mujer inferior por naturaleza, mujer pecadora en potencia, ha servido como argumento para mandar a la hoguera miles y miles de mujeres en tiempos de la Inquisición. Mujer que distrae la mirada de 4 o 5 varones, está en pacto con el diablo, es bruja, hoguera. Ni la Segunda Guerra Mundial ha matado tantas mujeres como la Inquisición. Estas conductas de la sociedad en contra de la mujer se convierten en leyes en contra de la mujer. Y lo hemos naturalizado. No sé cómo será en Chile, pero en Bolivia, cuando una mujer se casa, tiene que llevar el apelativo de, Ana María de. Ese de, señal de pertenencia de tal mujer a tal hombre. Y lo vemos como si fuera normal, ¿no? Cuando haces una fiesta para promocionar, graduar a tu hijo, en la invitación, en el sobre, dice señor Félix Cárdenas y señora. No interesa el nombre propio de la mujer, se supone accesorio al hombre. Hemos naturalizado el patriarcado, el machismo, nuestro comportamiento en relación a eso, que tiene esos mitos fundantes. Pero si vamos mucho más al mensaje ideológico, cuando te dicen, te han golpeado en una mejilla, no importa, ofrecerle la otra. O sea, esclavo, no te levantes contra tu patrón. O los 10 mandamientos. Primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ellos habrán amado a Dios para hacer todo lo que han hecho. Hay otro mandamiento que dice, no robarás. Pero desde el momento que ellos han llegado, han empezado a robar nuestro oro, nuestra plata. Y nos siguen robando hasta hoy. Hay otro mandamiento que dice, no matarás. ¿Y cuántos millones y millones de indios han matado en nombre de su Dios? Solo la historia del Cerro Rico de Potosí nos dice que han desaparecido 8 millones de indios ahí. ¿Y qué tal si hablamos también de México, de los aztecas, de los mayas? Una iglesia que pretende hacernos creer en una religión que no tiene relación con nuestra cosmovisión. La Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre macho, Hijo macho, Espíritu Santo macho, 3 machos, machismo total. La estructuración jerárquica de la iglesia, papa macho, obispo macho, arzobispo macho, cura macho, ¿dónde está el componente femenino? Y todavía pretenden darnos clases de democracia a países supuestamente atrasados o en desarrollo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, ese es el dolor que es imposible olvidar. Y ahí Desmond Tutu, un luchador de los tiempos de Martin Luther King, decía, a propósito de los que han llegado, a propósito de los invasores, Desmond Tutu dice, y ellos llegaron, y cuando ellos llegaron, traían su Biblia, y nosotros teníamos nuestra tierra, y ellos nos dijeron, cierren los ojos y recen, y nosotros cerramos los ojos y rezamos,
Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían nuestra tierra y nosotros teníamos su Biblia. Nunca nadie ha hecho tanto contra los pueblos indígenas y las mujeres como la Iglesia Católica. Descolonización no quiere decir dejar de ser católicos, sino tener la capacidad de tener una postura crítica frente al papel de la religión. Descolonización de la religión es una de nuestras tareas en Bolivia. Por eso, primero Estado laico y luego la recuperación de nuestros sitios sagrados. Todas las iglesias están construidas sobre lugares sagrados de nuestros mayores. Ellos veían cómo los indios hacían ceremonias en algún lugar especial y le ponían iglesia. Las iglesias principales en nuestro país están construidas sobre lugares sagrados de nuestros mayores. Entonces, no se trata de venganzas justicieras, ¿no? Entendemos perfectamente el tema. No se trata de eso. Se trata de fortalecer identidad, de recuperar identidad, de proyectar identidad. Porque identidad es ideología. Identidad no solamente es ponerse un poncho, una barca, un lucho, ¿no? Es ideología. Y ideología es poder. Entonces entendemos así el tema de la necesaria despatriarcalización, entendemos los ejes de reproducción del Estado colonial, entendemos la necesidad de descolonizar absolutamente todo, pero nos ponemos también núcleos pétreos del colonialismo. Por ejemplo, leyes coloniales, educación colonial, religión colonial, fuerzas armadas, policía. Ahí va, porque todo es colonial, pero centremos la atención en estos cinco. Leyes coloniales, porque cuando los chicos entran a la universidad para estudiar y quieren ser abogados, lo que les enseñan es códigos napoleónicos. Derecho romano. Sistema presidente-vicepresidente, sistema norteamericano. Sistema prefecto, subprefecto, corregidor, sistema español. Sistema departamentos, provincias, cantones, sistema francés. Ombudsman, defensor del pueblo, sistema nórdico, viene de Suecia, que es nuestro. No hemos tenido la capacidad de crear nuestra juridicidad de acuerdo a lo que somos. Ese es el comportamiento colonial de quienes han fundado nuestros países, copiar todo de afuera, y hasta ahora lo seguimos repitiendo. O sea, nos recolonizamos por inercia, porque así siempre ha sido y así siempre tiene que seguir siendo. Entonces la capacidad de perder el miedo al cambio es algo que nos falta. Descolonizar las leyes, descolonizar las fuerzas armadas. Cuando hablo de todos estos temas, mucha gente a veces pretende entender, incluso académicos, politólogos, sociólogos, pretenden hacer creer que nosotros estamos diciendo a la gente que hay que retornar al Tahuantinsuyo, que estamos diciendo volver al pasado. No se trata de eso. No se trata de un retorno romántico al pasado. Se trata más bien de una recuperación científica de lo mejor de nuestro pasado, para combinarlo con la modernidad. No con cualquier modernidad, con lo más sano de la modernidad. Con esta modernidad que nos pueda permitir hacer desarrollo, hacer industrias, sin dañar a la madre tierra. O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos equilibrio, por lo tanto? No se trata de fundamentalismos ecologistas, ni de mesianismos indigenistas, sino equilibrio. ¿Cómo hacemos equilibrio? Entonces es la necesidad de restablecer el equilibrio entre los hombres y las mujeres como condición para restablecer el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces el siglo XXI debería caracterizarse por construir, por imaginar nuevos paradigmas y tener la capacidad de discutir nuevos paradigmas. Porque en los años 70, 80, en el siglo XX, nos han mostrado otros paradigmas que tal vez ya no son válidos.
el marxismo ha quedado muy pequeño en relación a la dimensión de las tareas en el futuro. La simple lucha de clases no es suficiente para abarcar una guerra cultural. Entonces, los años 70, 80 nos han dicho que hay que pelear por construir un socialismo al estilo Unión Soviética, al estilo países europeos. Y para ese socialismo había que ser marxista, leninista, trotskista. Y el sujeto histórico era la clase obrera. Por suerte, para nosotros, por suerte se ha caído el muro de Berlín. Y cuando se cae el muro de Berlín, se caen sus referentes ideológicos. Y recién las izquierdas empiezan a buscar en sus propios lugares, porque antes siempre miraban afuera, siempre miraban desde allá referencias. Un marxista puede saber hasta unas aventurillas de Marx, pero no sabe nada de su propio país. Un leninista puede saber los amoríos de Marx en Bélgica, donde nació el manifiesto comunista. Yo llegué a ver la casa donde vivía, pero su país no conoce, su historia no conoce. Le han embaucado una historia blanqueada, una historia patriarcal, una historia colonial, y no nos hemos creído a pie juntillos. Entonces, descolonización implica eso, desenmascarar todo esto. Si el siglo XX, si los años 70, 80, el paradigma era ese socialismo, en el siglo XXI hay la necesidad de construir nuevos paradigmas. Por lo menos, para lo que vale para Bolivia, nosotros, por boca de nuestro presidente, le decimos al mundo que hay que discutir un nuevo paradigma. Y nuestro presidente permanentemente dice en todos los foros internacionales como paradigma Pachamama, Madre Tierra, naturaleza. Y si este es el paradigma, ¿quién es el sujeto histórico? Por lo menos para Bolivia, el indio. El indio en tanto presidente, el indio en tanto masas, el indio en tanto proyecto político, el indio en tanto paradigma planetario. Establecer equilibrio, construir nuevos paradigmas, esos son los desafíos del siglo XXI. Pero tal vez el desafío también mayor, obligatorio, es cumplir el mandato que nos deja el comandante Hugo Chávez. La necesidad de borrar estas fronteras artificiales para la construcción de la gran patria latinoamericana. O lo que decían nuestros mayores, el gran Abiyayal. Europa está en una crisis irremediable. El capitalismo está en una crisis. Vendrán por nosotros y que nos encuentren, no como países con fronteras, sino que nos encuentren con una gran patria latinoamericana. Eso también es responsabilidad de todo militante que se precie, que puede aportar en este siglo XXI. Entonces, como verán, hermanos, hermanas, nosotros estamos construyendo una propuesta de sociedad desde nuestra identidad. Estamos construyendo una propuesta para que la muerte de nuestros líderes no sea en vano, que no sea una muerte inútil. Pero partiendo de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y si vemos que en todos los países hay procesos, algunos democráticos, algunos izquierdistas, algunos progresistas, quizás la espina que duele en esta pretensión de la construcción de una gran patria latinoamericana, tal vez se llama Chile. Hace 12, 13, 14 años a mí me presentaron Chile y a cualquier boliviano como el modelo a seguir. Chile inevitablemente va al desarrollo, inevitablemente va a la modernidad.
Y cuando me preguntan, ¿cómo ves Bolivia? Yo les digo, para ver Bolivia primero tengo que salir afuera, porque desde adentro no nos podemos ver. Cuando voy al Ecuador, cuando voy a Perú, desde ahí veo mi país y digo, mira, en estas cosas nos falta avanzar, esto tenemos que aprender de este país, este otro tema, son temas pendientes, y así, cuando veo Chile, digo, me duele, decimos, no, nuestra Constitución, por ejemplo, nuestra Constitución ahora tiene como valores, principios, Amazú, Amayuya, Macaya, ¿no? Valores, principios de nuestros mayores. Antes asumíamos otros valores, principios, fraternité, solidarité, igualité, todo con T que viene de inspiración francesa. Eso es colonialismo. Entonces tenemos nuestros propios valores, principios. Nuestra Constitución también nos dice que la primera responsabilidad del Estado es la educación y la salud. Que la educación, además de ser libre, gratuita, es universal y es obligatoria. Y el Estado tiene que garantizar eso. Entonces decimos, ¿cómo lo hacemos ahora? Bueno, pues tenemos que nacionalizar lo que los otros gobiernos han rifado. Y empezamos a nacionalizar primero el petróleo. Del petróleo, del 100% de ganancia, el 82% se lo llevaban las transnacionales, el 18 panes nos dejaban a nosotros. Hoy les hemos dicho, queremos seguir trabajando con ustedes, pero se va a invertir las relaciones económicas. 82% para nosotros, 18% para ustedes, y aún así siguen ganando. Muchas empresas se quedaron bajo esas condiciones y siguen ganando. Pero eso ha sido lo que nos ha garantizado poder tener la posibilidad de sostener educación, de sostener salud, muchos otros bonos para impedir que haya deserción escolar de los niños, bono Juancito Pinto, diferentes bonos para fomentar y apoyar, especialmente mujeres. Entonces la clave no solamente es hacer leyes, pero también de dónde estas leyes pueden tener cumplimiento, y para nosotros es nacionalización. Todo el tiempo estamos nacionalizando. Nadie nos ha demandado hasta ahora, porque hay un miedo de decir si nacionalizamos y nos demandan. Porque además no hacemos una nacionalización clásica, ¿no? Esto es mío y me lo tomo. No les indemnizamos. ¿Cuánto invertiste? Toma tu dinero y ya. Pero si quieren seguir trabajando, trabajando. Queremos socios, no patrones. Ese es un camino de dignidad. Imagínense, nos han acostumbrado a que nuestros presidentes tienen que ser siempre encorbatados, que nuestros presidentes tienen que provenir siempre de élites, de plutocracias, y no los hemos creído. Nuestros presidentes siempre han sido estudiados en Harvard, siempre han sido de las élites y pensábamos que era ese nuestro destino. Pero cuando nos damos cuenta que nunca nos han dado desarrollo, que nunca han dado esto, que no tienen sentido de patria, porque estas élites no quieren a su patria, no saben qué es patria. Su patria es el capital y se van a vender siempre a cualquier postor. Entonces decimos, apostemos por otro lado, apostemos por la vía indígena, y es por eso que nuestro presidente, por primera vez en Bolivia, un presidente indio, por primera vez con una votación histórica, 64%, antes los presidentes sacaban 17%, 18%, 15%, y entre todos se juntaban para garantizarse gobernabilidad. Hoy, una sola organización que viene desde abajo, desde la oscuridad, que viene desde el olvido, logró 64%, pero para decir que no fue un accidente, lo hemos repetido permanentemente. Ya vamos para 3 elecciones y 2 referéndums, donde se ha mantenido el nivel. Entonces, hacia adelante no tenemos nada, no tenemos una derecha física. La única derecha que existe en Bolivia es la derecha mediática, que toma la voz de la derecha y pretende hacernos creer que hay derecha. Para nosotros la derecha ha fracasado, la derecha es un blef. Mientras más pronto nos liberemos de ellos será mejor,
porque mientras sigamos permitiendo que ellos estén, estaremos rechazando nuestros procesos. En Bolivia no existe derecha. Va a tener que desaparecer toda una generación de la derecha para que sean creíbles. En este momento no son creíbles. Y tendrán que aparecer en 10, 15 años otra derecha, más democrática, más propositiva, más afín a los cambios necesarios, obligatorios. Con esa derecha podremos conversar. Entonces, no se trata solamente de Evo Morales, no se trata del más. Esto va más allá del más. Hemos aprendido que las mayorías tienen derecho a ser gobierno y a ser poder. Hemos aprendido que las minorías deben aprender a ser gobernados por sus mayorías, que somos nosotros. Entonces, esto no tiene 5 años, 10 años. Hemos venido no al Palacio de Gobierno no solamente a reconocer, a visitar, hemos venido a quedarnos. Este proceso, mal que le pese a la derecha, va por los siglos de los siglos. Amén. Y es en esa estrategia que nos vamos preparando, que mandamos a nuestros hijos a Cuba a estudiar. En este momento hay 12 compañeros que han llegado de Cuba en Bolivia y están haciendo su trabajo internacionalista. Acá están de paso en Chile. Hay compañeros que hemos mandado becados a Venezuela, que ya en total deben sumar unos 2.000 entre cubanos y venezolanos becados. Los estamos incorporando a la institucionalidad. Estamos pretendiendo cambiar a nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de su historia de sangre, de represión, de dictadura. Tenemos que darnos una pausa para ver la probabilidad de caminar juntos. Estamos diciendo a las Fuerzas Armadas: sean más pueblo, sean la expresión de lo que es la nacionalidad, la identidad. Estamos en esos trabajos. Son muchos temas en la descolonización, pero entendiendo que la descolonización es el punto fundamental para la construcción de otro tipo de sociedad. Una sociedad donde podamos entender que no hay iguales. A veces nos dicen todos somos iguales. No hay eso de iguales. Y lo único que somos iguales es que todos somos diferentes. O sea, aprender a asumir nuestras diferencias es parte de la tarea. Porque cuando uno es diferente al otro puede desarrollar interculturalidad y juntos podemos desarrollar plurinacionalidad. O sea, el siglo XXI es el tiempo de borrar fronteras, es el tiempo de hermanarnos, es el tiempo de construir juntos patrias más grandes, identidades, confederación de identidades, o sea, tiempo de desafíos. Y es tiempo de esta generación. Nosotros somos una transición hacia ese sueño. En eso estamos y ojalá podamos caminar juntos, todos, bolivianos, peruanos, todos los que necesitamos construir una sociedad más justa. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que puedo compartir con ustedes desde nuestra vivencia boliviana.